Eh, es- Ah, espera. Bueno, Marcelo, ahí hacemos la segunda, comenzamos la segunda parte de la entrevista de ayer. Justo para empezar sobre el libro, ahora sí, puntualmente, para empezar de alguna manera, cuando nace Aldo Ferrer, allá por mediados de la década del 20, para dar una pequeña pincelada, cómo era, digamos, el pensamiento económico, quiénes son los autores que lo forman a Aldo Ferrer. Cómo es cuando Aldo Ferrer llega a la academia, ¿quién forma a Aldo Ferrer? bueno, cuando nace Ferrera en la década del 20, no, no son quienes en todo caso lo forman, pero bueno, ya hay allí algunos referentes, si uno lo plantea en el plano de las ideas económicas. Ayer hacíamos alguna referencia a Alejandro Bunge, ¿no? Entonces están esas ideas circulando desde la revista de la Economía Argentina, que se comienza a publicar en el 18. eh, Esas ideas giran en torno a algunas modificaciones respecto al modelo agroexportador, o sea, un cuestionamiento relativo al modelo agroexportador y la necesidad de avanzar un poco en la industrialización o en algunos segmentos del sector industrial, en las actividades agroindustriales, en tener una industria más deslocalizada, más armónica a nivel regional, y también alguna participación diferente por parte del Estado. Digo, todas esas ideas están en Bunge y en el grupo que está vinculado a la revista de Economía Argentina. De hecho, Bunge es un asesor de Colombo, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina en ese momento, etcétera. Entonces, digo, en ese contexto ya están circulando esas ideas en el marco de ideas más afines, si se quiere, a las ideas del liberalismo o ideas neoclásicas, que eran un poco las que estaban en circulación y que eran las que se difundían en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Por otro lado, ya lo tenemos también a Presbich, un joven Presbich en la década del 20, con una perspectiva también bastante ortodoxa en ese contexto, ¿no? Pero, digamos, en los años de la niñez de Aldo que se cría acá en la capital federal, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, vivía cerca de la Facultad de Ciencias Económicas. En los años de la niñez de Aldo está la crisis del 30, ¿no? Entonces la crisis del 30 tiene un impacto notable, no solo en las políticas o a nivel político, institucional, sino también en las ideas económicas, con una mayor presencia del Estado, las discusiones sobre el dirigismo, sobre la intervención estatal, sobre nuevos instrumentos de política económica, y también aparecen algunas perspectivas más nacionalistas que en parte también estaban en la década del 20, que en gran medida provenían desde los sectores militares, o de unos sectores vinculados a los sectores militares, etcétera, por la lógica de la defensa nacional, la ciudad de defensa nacional. Entonces digo, ya los años 30 son de bastante modificaciones de las ideas y tienen mayor impacto también aquellas que estaban promovidas, en todo caso, por Alejandro Bunge y su grupo, ¿no? Eh, pero Aldo, en su juventud, de algún modo se acerca a las ideas del socialismo, ¿no? A él lo impacta mucho la figura, quizás por su padre, le impacta mucho la figura de ingenieros, y todo lo que es la crítica, digamos, a la corrupción, a lo que fue llamada finalmente la década infame, ¿no? Hay como una efervescencia allí, política. Entonces, digo, desde el punto de vista de las ideas económicas, yo no tengo muy en claro, digamos, y él tampoco lo manifestó en las entrevistas que fuimos haciendo, las charlas, etcétera. Digo, esas ideas económicas previas a su ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Entonces, cuando ingresa a la Facultad de Ciencias Económicas es hacia 1945. Entonces ya estamos en una situación muy convulsionada de grandes transformaciones por el contexto de la guerra, con intervenciones en la universidad,
con una juventud, digamos, también muy, muy movilizada, y él se acerca a alguna agrupación estudiantil vinculada al socialismo y a algunos grupos radicales, y allí tiene alguna especie de experiencia militante en sus primeros años de la carrera. Pero, digamos, él estudia para contador, porque no existía la licenciatura en economía, ¿no es cierto? Y paralelamente empieza a hacer algunas materias del doctorado en economía, que era, digamos, la otra carrera que ofrecía la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Y en ese doctorado en economía, él va a tener a Raúl Presbich como profesor, ¿no? En el último curso que da Presbich, antes de salir de la Facultad de Ciencias Económicas, antes de salir de la UBA, eh, ya venía con muchos problemas, estaba siendo de algún modo corrido, y finalmente él se va de la facultad en agosto, septiembre del año 48, ¿no? Hay un perro allí ladrando, bueno, que da un poco de fondo a mi relato. Entonces, Aldo tiene la suerte de cursar, digamos, esa materia que es dinámica económica con Presbich, y de algún modo ya Presbich está elaborando, digamos, ya ha pasado de aquel Presbich más ortodoxo a una perspectiva más heterodoxa, y viene elaborando desde hace algunos años sus desarrollos teóricos en torno al ciclo económico, que de algún modo van a ser el centro de sus preocupaciones y de los aportes de Presbich, ya luego en la CEPAL a partir de 1949-1950, ¿no? Entonces, todas estas ideas de centro y periferia, digamos, que desarrolla Presbich, y que en parte ya estaban presentes también en los trabajos de eh, Bunge, porque Bunge hablaba de países satélites y países astros, ¿no? Entonces, de algún modo, era la misma perspectiva. Obviamente también Presbich tenía su relación con Bunge. Eh, digamos, lo van a impactar a Aldo, ¿no? Previlla había pasado ya por el Banco Central, había creado el Banco Central, había sido gerente del Banco Central, entonces era una figura muy prominente respecto a otros docentes que había por allí que tenían, ¿no?, una perspectiva más tradicional y clásica, o, digamos, una perspectiva más desde el historicismo este, alemán, o alguna perspectiva más nacionalista, etcétera. Entonces, Previs lo deslumbra mucho a, a Ferrer, y bueno, yo creo que ese impacto va a ser el que va a caracterizar un poco el desarrollo, el pensamiento y las líneas de acción de Ferrer en las siguientes décadas, ¿no? Puede decir que Aldo, cuando está en la universidad y, digamos, hizo vínculo con Previch, se da justo en el momento en donde la universidad es más esquiva al peronismo. Eso se ha trabajado de que en un primer momento los jóvenes universitarios, marcados también por la tradición liberal y esa caracterización de cierto liberalismo que veía Perón con una versión farsesca de Mussolini y todas esas cosas que se decían en el 45-46. Digamos, qué análisis, si alguna vez se lo pudiste hablar con Aldo, qué análisis él hacía siendo joven de ese primer peronismo? Si lo veía como como decían algunos, como el fascismo de pacotilla, o de alguna manera veía un poco más de complejidad en el fenómeno peronista, siendo que él en ese momento no era peronista, ni mucho menos. No, no, él era decididamente antiperonista, y veía el peronismo como una expresión del fascismo, ¿eh? Yo creo que eso era así para él y para muchos estudiantes muy movilizados en ese contexto, y que además habían sido reprimidos en algunas marchas, etcétera, ¿no? Entonces toda la federación universitaria, todos los estudiantes en general se alinearon más favorablemente, o digo, en contra del peronismo, ¿no? Y por lo que ellos definían como la democracia, en todo caso amenazada. Eh, Distinta era, por ejemplo, la posición de Antonio Cafiero en ese contexto, que también estaba en una agrupación estudiantil católica, y ya tenía algún vínculo más con los nacionalistas, y luego va a encauzarse dentro de el,
del peronismo, ¿no? Pero Aldo estaba precisamente en las antípodas de esa perspectiva, digamos, eh, bueno, yo creo que está muy presente esta idea de pensar al peronismo como un manipulador de las masas, ¿no? Y que le ha robado, digamos, a la clase obrera sus banderas socialistas, etcétera, ¿no? Eh, Ahí yo no tengo muy en claro, digamos, esa trayectoria. Digo, tengo a Aldo como alguien que está más cercano a las ideas socialistas y a las agrupaciones reformistas en la facultad, militando allí en contra del peronismo, en contra del fascismo, etcétera. Eh, pero después ya lo tengo más vinculado a el radicalismo, ¿no? A personajes del radicalismo, ¿no? Y de hecho, por algunos amigos, compañeros de estudio, él se encuentra con Frondizi, ¿sí? Ya en el año 49, ¿eh? Lo va a conocer, se junta con otros estudiantes y va a charlar con Frondizi, ¿no? Y este vínculo va a ser también muy fuerte para él en los años siguientes, ¿no? De hecho, cuando Aldo termina el curso de contador, se recibe hacia el año 49, luego él se presenta a un concurso que organiza Naciones Unidas para jóvenes de distintos países, le toman un examen, él ya había empezado a trabajar como contador, etcétera, le toman un examen y se incorpora a Naciones Unidas, ¿no? Y viaja a Nueva York en 1950, ¿no? Y allí está primero como en un curso de entrenamiento, pasando por distintas oficinas, y bueno, retoma contacto luego con Presbich y con otros argentinos que estaban allí y con varios de los que van a ser un poco los pensadores latinoamericanos vinculados al estructuralismo y a la CEPAL en los años siguientes. También conoce a Karecki, digamos, ahí tiene como una formación muy, muy fuerte en la línea de los teóricos del desarrollo, las teorías del desarrollo que circulaban en Naciones Unidas por esos años, ¿no? Y él, en el medio, digamos, se escribe con Frondizi o con otros compañeros que quedaron en la Argentina, digamos, preocupado por las circunstancias políticas y por lo que está sucediendo aquí, todavía en una perspectiva muy, pero muy crítica, digamos, del peronismo, ¿no? Y él regresa en el 53 y termina su tesis doctoral, la presenta a principios del año 54, eh, donde de algún modo recoge, bueno, esa perspectiva de- de las teorías del desarrollo, del papel del Estado en el desarrollo económico, para impulsar el subdesarrollo de los países latinoamericanos, etcétera. Y ahí otra vez retoma el vínculo con Frondizi, y Frondizi, digamos, lo incorpora como asesor económico, porque venía con todos los laureles de haber pasado por Naciones Unidas, ¿no? Entonces, mucho de lo que discute Frondizi en ese contexto, que critica, digamos, Frondizi en el año 53, en el año 54, en el año 55, está influido de algún modo o acompañado por la perspectiva de Aldo Ferrer, digamos, y un grupo de economistas radicales que encabezan esos años, ¿no? Y política, por ejemplo. ¿Eh? Sí, Perón es claro, política. claro, sí, 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 sí. Entonces, yo diría que ahí combinan, desde el punto de vista de las ideas, todas estas ideas vinculadas a que ya empieza a ser, digamos, la corriente estructuralista, porque ya los documentos de la CEPAL están funcionando, circulando. De hecho, él los cita en su tesis, digamos, trabajos de Naciones Unidas y trabajos de la CEPAL, con la perspectiva radical, o el programa radical que se había conformado en la declaración de Avellaneda en los años 40, ¿no? Que es un programa nacionalista, ¿no?
digamos, con fuertemente crítico de los monopolios, etcétera, ¿no? Entonces ese programa que es mm, que sería como una especie de peronismo, pero del lado del radicalismo, sin en todo caso ellos plantean la discrecionalidad que tuvo el peronismo en el manejo de la política económica, combinado con estas teorías del desarrollo, los organismos de planificación, etcétera, es un poco el núcleo de las ideas de Ferrer, que transitan el, eh, digamos, las posturas o las posiciones de Frondizi y las posiciones de Allende, digamos, ¿no? Que él también va a ser asesor de Oscar Allende en ese contexto, ¿no? Y luego ya viene el golpe, ¿sí? Y en el golpe es como que se redefinen un poco las cuestiones, las relaciones, etcétera, principalmente por el posicionamiento que tiene Presbich en ese contexto, ¿no? Y, y El libro de entonces, Jaureche. Jaureche le escribe un libro claro, contra Previs y le dice el claro, Estatuto Legal del Coloniaje. tal cual, tal cual. Claro, para el peronismo, la propuesta de Presbich es la vuelta, digamos, al modelo agroexportador, ¿no? Presbich representa de algún modo la revancha de clases, ¿no? Y es el Presbich del Banco Central, de la década infame, el que viene a reponer el modelo agroexportador y la vieja oligarquía, ¿no? En la perspectiva de Jaureche, o de, sí, de Jaureche, porque diría, la perspectiva del peronismo es un poco más fina, yo diría, representada básicamente por los trabajos de Cafiero. Pero bueno, aunque eso se publica bastante después. Y aparte Pero Jaureche no le contesta, sino lee creo que está en el libro de prosa de H.I.T., algunos de esos libritos chiquitos de Jaureche. Jaureche, a ver, siendo peronista uno lo quiere, el medio pelo y todas esas cosas, pero son libros, son un compendio de chicanas más que un libro de ensayo económico y político. Jaureche claro, era un extraordinario polemista, sería un gran columnista hoy de un programa de televisión, pero digo, sí. no tiene una gran profundidad teórica, es la realidad. No, 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 no. De todos modos dan en la tecla en varias cuestiones que le critica a Presbich. Y esto que decís vos es cierto porque de hecho Presbich no, ni le contesta, digamos, a Caureche, ¿no? Entonces, digo, no lo ubica en el mismo lugar, en el marco de un proceso, yo diría, de profesionalización o de protoprofesionalización del campo de los economistas. O sea, Presbich es como el economista, y viene y discute desde la política, ¿no? Pero a la vez Ferrer es muy crítico del plan Prebisch, ¿no? Y esto es la paradoja, porque, digo, habiéndose formado con Prebisch y teniendo de algún modo, porque claro, porque Prebisch también tiene una postura, por lo menos extraña en ese contexto, ¿no? Porque tiene que jugar políticamente, y es extremadamente crítico del peronismo, ¿no? Entonces, en ese punto, digo, volviendo a lo de Jaureche, Jaureche le dice, bueno, ojo, pero decir que esta es la crisis más grande de la historia y qué sé yo, pero no es cierto, digamos, ¿no? Y mucho de lo que vos proponés, Presbich, es lo que el peronismo viene haciendo desde el 49-52, ¿no? En definitiva. Eh, y el plan, el segundo plan quinquenal, de algún modo también refleja esas transformaciones o reformulaciones de la política económica del peronismo en una línea más, este, si querés, más cercana a las posturas de la CEPAL o del estructuralismo. Pero de todos modos, entonces, en esas circunstancias en que Previlla es muy crítico del peronismo y es como que se juega demasiado y lo que queda como muy visible es ese costado más ortodoxo del plan que tiene que ver con la devaluación, que tiene que ver con cierta contención salarial, cierto retrotraimiento del Estado, ¿no? De lo que había sido los avances del estatismo y de lo que Prebisch consideraba los excesos de estatismo. Ferrer es crítico, ¿no? Ferrer eh, y, y su equipo, digamos, asesorando ahora a Allende en la Junta Consultiva, que es el representante del radicalismo en la Junta Consultiva, es bastante crítico respecto a esto, digamos, ¿no? Respecto a, bueno, en qué medida, digamos, esas políticas que pretende llevar adelante
previos pueden generar una retracción de los ingresos, una caída salarial muy importante, o digamos puede ir a digamos, un ingreso masivo de capital extranjero, etcétera, ¿no? Es decir, otra vez recupera un poco los lineamientos, yo diría, Ferrer en ese contexto es más cepalino que Presbich, por decirlo de algún modo, y recupera las perspectivas el programa tradicional del radicalismo de la degradación de Avellaneda, ¿no? Entonces es muy crítico y Presbich en algún momento se lo va a decir después, años después, ¿no? Si ustedes me criticaron tanto, pero bueno, fíjense, ¿no? Sobre todo cuando venga la experiencia desarrollista, ¿no? De llamar decididamente, sin ningún tipo de ambajes al capital extranjero, ¿no? Pero bueno, igual Ferrer en ese contexto ya está en otro lado, ¿no? No, tampoco está tan pegado, digamos, a Frondizi, sino que es bastante crítico de lo que Frondizi está haciendo. Él es ministro de Allende, ¿no? El ministro de Economía de Claro, Allende, claro, ¿no? claro, Del él ala es izquierda del radicalismo, para decirlo de una manera. sí, sí, bueno, sí, vamos a decirlo así, digamos, el radicalismo allí se divide, ¿no? La Unión Cívica Radical Intransigente, la Unión Cívica Radical del Pueblo, y él queda, digamos, con Frondizi, ¿no es cierto? Él tiene un paso por el exterior, digamos, como asesor económico en la embajada en Londres, y luego regresa, y, y bueno, cuando ya Frondizi gana las elecciones, él es un poco el encargado de hacer el programa económico para el gobierno. De hecho, Frondizi le carga el programa económico para el gobierno. Ahí suma, digamos, a gente que lo había, digamos, algunos compañeros que estaban ya en ese equipo de economistas radicales y a otros que habían participado de algunos trabajos para la CEPAL, y elabora, digamos, una serie de documentos del programa de gobierno muy en línea con la estrategia desarrollista cepalina, por decirlo de algún modo, ¿no? De planificación, de avance en las industrias de base, etcétera. Eh, pero, digamos, en ese contexto, Frondizi, bueno, muestra, digamos, las cartas y muestra su vínculo con Rogelio Frigerio, ¿no? Y cuando presenta a Rogelio Frigerio, le encarga, digamos, la conducción económica, y Ferrer entonces queda de algún modo desplazado, ¿no? Entonces, Frondizi lo ubica, digamos, a Ferrer eh, con Allende en el Ministerio de Economía. Entonces termina siendo el ministro de Hacienda, de Economía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con Allende. En ese contexto, es cierto que Allende tiene una postura más de izquierda, si querés, respecto a lo que va haciendo el gobierno nacional, pero porque el gobierno nacional, digamos, va virando, si vos querés, hacia la derecha después de romper un modo el pacto con Perón, eh, acercarse al Fondo Monetario Internacional, bueno, llamar al Sogaray, aplicar un plan de ajuste, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto, Ferrer desde la provincia de Buenos Aires es extremadamente crítico, aunque no públicamente, del gobierno de Frondizi, ¿no? Es una serie de trabajos donde critica, digamos, los acuerdos con el Fondo Monetario, etcétera. Mientras tanto, en la provincia se llevan adelante una serie de reformas económicas que incluyen, además, una reforma agraria, ¿no? Y una reforma impositiva. La reforma agraria no está dentro de su área, pero aparte, la creación de una junta de planificación, una serie de medidas que van muy en línea otra vez con la perspectiva desarrollista y con lo que ellos consideraban que eran los lineamientos más generales del partido radical o histórico, ¿no? Para ese entonces. Esto le genera muchos conflictos con las organizaciones empresariales, con la sociedad rural, con la unión industrial, etcétera. Y finalmente cuando el gobierno pierde nacional y provincial, pierden las elecciones en 1960,
Ferrer es desplazado, ¿no? Allende le dice, si ustedes no se iban, intervenía en la provincia, ¿no? O sea, ya el conflicto entre Allende y Frondizi, entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, había escalado notablemente, ¿no? Puede decir que lo interesante de Aldo Ferrer y la década del 60 es que la enorme cantidad, la enorme riqueza ensayística de tipo de escritores político-económicos que hubo en la década del 60, Guido Di Tella, Aldo Ferrer, Hernández Arregui, Jorge Néstor Pilimbergo, bueno, otros que también escribía, bueno, Roberto Noble, que también escribirá libros, Pepe Rogelio Frigerio, digo, tanto el peronismo, el desarrollismo, la propia izquierda, que la hablábamos fuera de cámara, Mercedes Peña, Silvio Frondizi, bueno, la revista Pasado y Presente, tamaña reflexión había en la década del 60 en donde en todos los partidos políticos había un nivel intelectual, ensayístico muy interesante, Aldo también es exponente de esa década del 70, donde las discusiones, me imagino sentado en una mesa con Guido Itero, un Aldo Ferrero o un Hernández Arregui, un nivel de discusión que hoy sería estratosférico comparado al nivel de discusión que tenemos hoy en día. Pero por eso digo, qué rica que es la década del 60 en esos debates, ¿no? Sí, tal cual. Es así como vos decís, con una, yo diría, alguna salvedad en relación a la pérdida de peso en el área económica de los economistas vinculados a un partido, ¿no? O sea, antes los economistas estaban dentro de los partidos y trataban de influir desde los partidos políticos, ¿no? El caso de Ferrer desde el radicalismo, desde la Unión Cívica Radical Intransigente. Pero esa experiencia, digamos, que se obtura a partir de 1960, eh, le hace tomar conciencia a él y a otros de que por ahí no está bueno quedar pegado, digamos, a un partido, porque no pueden manejar la dinámica política, la dinámica institucional. Entonces, que sus ideas tienen que expresarse desde otro lado, ¿no? A través de consultoría, a través de libros, a través de debates, de discusiones, etcétera. Y esto también es parte de un proceso, como decíamos antes, de profesionalización del campo de los economistas, donde los economistas, sobre todo después de la caída de Perón y la discusión del plan Previ, digamos, los economistas tienen algo que decir, digo, los economistas aparecen en escena, ¿no? Se discute economía, aparecen en las revistas, aparecen en los diarios, aparecen en la radio, van a aparecer en la televisión, etcétera, ¿no? Entonces ahora los economistas están allí. Hay nuevos organismos estatales, como el Consejo Nacional de Desarrollo, el Consejo Federal de Inversiones, que demandan economistas. Están las nuevas licenciaturas en economía a partir de mediados de la década del 50, fines de la década del 50. Entonces hay todo un campo allí de movilización, ¿no? De efervescencia, que sitúa a los economistas en un lugar destacado. Entonces ahora los economistas son escuchados. Y como vos decís, yo digo, no creo que en una mesa discutieran, digamos, Ferrer con Hernández Arregui, sí, pero sí Ferrer con Di Tella o con Marcelo Diaman después, o con Rogelio Frigerio, o con Antonio Cafiero, etcétera. Porque digo, van buscando quiénes son sus interlocutores, ¿no? Quienes pueden hablar de economía. Quienes pueden hablar de economía son los economistas o los que saben de economía. Digo, todavía no hay muchos licenciados en economía, hay algunos doctores en economía, pero hay muchos abogados, ingenieros, etcétera. Pero digo, son esos los que saben. Por eso te decía antes, Previs no le va a contestar a Jaureche, digamos, porque ese no califica, digamos, ¿no? Ese son chicanas políticas o eso va por otro nivel, ¿no? Entonces, sí es cierto que en los años 60 hay como una efervescencia del debate que en el campo de la economía se refleja en un debate sobre las estrategias de desarrollo, ¿no? Fundamentalmente lo que se discute es la estrategia de desarrollo para lograr precisamente el desarrollo económico y social. Y dentro de esa discusión sobre estrategia de desarrollo, bueno, hay una discusión sobre los instrumentos, sobre el papel del capital extranjero, etcétera, ¿no? Es una discusión que supone una crítica importante a cómo la economía argentina venía funcionando hasta ese momento y supone una crítica importante, de lo que charlábamos
ayer, supone una crítica importante respecto a la sustitución de importaciones, ¿no? A la economía cerrada, a la economía mercado internista, etcétera, ¿no? Entonces, Aldo Ferrer, Diama, Ditela, ¿no? Frigerio, se van a encontrar, digamos, en ese escenario de discusión crítico respecto a la estrategia de desarrollo que se ha seguido, que en gran medida es una estrategia de desarrollo vinculada a las ideas de la CEPAL, digamos, ¿no? O de esos lineamientos en la Argentina con sus bemoles, digo, ¿no? La experiencia desarrollista, el peronismo, etcétera, pero digo, que giraron en torno a la industrialización basada